Buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Equiparación de Oportunidades, ha organizado esta serie de diálogos interprofesionales con el objetivo de concienciar sobre la importancia de garantizar la accesibilidad a la comunicación a través de una herramienta tan importante como es la interpretación de lengua de señas. De esta manera, lograr el acceso a las personas sordas. Pero, ¿qué hay detrás de una interpretación en lengua de señas? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Cómo podemos realmente garantizar que la información le llega a la persona sorda de la manera correcta? Todas estas interrogantes son importantes señalarlas. ¿Y qué mejor momento para hacerlo que en esta semana en que conmemoramos la Semana de las Personas Sordas? Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la moderadora del día de hoy, Maciel Vargas, intérprete de lengua de señas del Ministerio de Cultura. Muchas gracias. Buenos días a todos. El día de hoy nosotros queremos exponer varios temas. Sentimos la verdad que es muy importante a través de este conversatorio o este diálogo poder hablar acerca de cómo el intérprete puede ser utilizado como una herramienta para el área académica o educativa. Y las importancias de este en esta área pues las vamos a querer ver hoy. Además de que las diferentes perspectivas que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos 3 personas sordas y un intérprete, cómo entre sus perspectivas pueden hablarnos de la importancia que tiene el intérprete en el área educativa. Primero que nada, yo quiero que cada uno de ustedes se presente. Y claro, vamos a empezar siempre por las mujeres. A ver, Susan, tú misma te puedes presentar, nos dices tu nombre, tu profesión y qué haces, por favor. Gracias, buenos días a todos. Primero, pues quiero agradecer por invitarme a este diálogo sobre el intérprete en el área académica, definitivamente que muy importante. Mi nombre es Susan Santa María. Mi seña es esta. Yo soy de Panamá, de la provincia de Chiriquí. También soy profesora de educación especial. Me concentro en todo lo que tiene que ver con los niños del área especial y aulas inclusivas. Y ahorita estoy estudiando la maestría en políticas públicas para la inclusión de la social de las personas con discapacidad y su familia. Definitivamente que es un tema que quería aprender mucho porque quiero conocer más acerca de las leyes y los derechos que tienen las personas con discapacidad. De verdad que ahorita estoy muy encantada de poder comenzar este diálogo con cada uno de ustedes y gracias al Ministerio de Cultura por honrarme con esta invitación. Para nosotros también es una honra tenerte aquí, Susana. Ahora, Eric, por favor, ¿te puedes presentar? Ok, primero definitivamente quiero agradecer por la invitación al Ministerio de Cultura. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Eric Ortiz. Mi seña es esta. Yo, al igual que Susan, vivo en Chiriquí. Mi área de trabajo es en programación, específicamente en Linux. Sí, es un poco difícil. Yo estudié una maestría en TICS de la comunicación y la información en España. Pero muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias, Eric. Ahora queremos conocer al profesor Alex, por favor. Gracias a ustedes también. Gracias por invitarme. Yo soy oyente, mi seña es esta. Mi nombre es Alex Barreto.
Yo a lo largo de los años he realizado investigaciones que tienen que ver con la seña y la cultura e esa interacción entre la traducción, la interpretación y el impacto de ella en la cultura. Esas han sido mis investigaciones a lo largo de este tiempo. Desde mi doctorado he realizado estas investigaciones. Disfruto mucho estar con ustedes en este conversatorio. Un placer, un gusto. Perfecto, muchas gracias. Por favor, Drueta, ¿nos puedes responder? Primero, definitivamente agradecer, pues siento muy positivo poder haberme invitado a compartir con ustedes, a poder hablar sobre mis experiencias, escuchar las opiniones de todos sobre este tema de la traducción y la interpretación. Y pues poder darles mi experiencia en mi recorrido de trabajo. Les puedo decir que tengo dos campos principales. La enseñanza directamente a los intérpretes y también la enseñanza a la comunidad sorda para poder enseñar la lengua de señas en Argentina. Yo soy además traductor de lengua de señas internacional o lengua de señas de Argentina o American Sign Language. Y esto pues lo hacemos todo en el área de Argentina, en mi país. La verdad tengo muchos temas, pero puedo resumírtelo en estos tres enfoques, en estas tres áreas en los que estoy trabajando más en el área educativa. Y pues se está trabajando en la cultura, la educación y todo esto dentro de la identidad del sordo. Ah, y tengo que decirles, vivo en Argentina. Ustedes Panamá está en el centro de América y yo en el sur. Ya he ido a Panamá y la verdad me encanta, es hermoso, es un país divino. Orgullosos de ser latinos. Sí, muchas gracias a todos por presentarse. Un gusto, la verdad, que hayan podido participar todos. Me emociona mucho poder encontrarme con ustedes. Ahora para entrar en el tema. En el tema académico, educativo, tenemos diferentes áreas. Por ejemplo, existen los cursos, seminarios, talleres o un salón de clase en inclusión. ¿En cuál área de esta podríamos colocar un intérprete de lengua de señas? Podemos hacerlo en el mismo orden. Susan, ¿dónde se debería colocar un intérprete de lengua de señas en el área académica o educativa? Wow, es una pregunta grande. No es solamente colocar un intérprete y ya. Dentro de un salón de clases, desde que el sordo es muy niño, debería tener un intérprete en un aula de clases. Intérprete junto con su profesor. Y a medida que pasan los años, hasta llegar a la secundaria, luego a la universidad, siempre debería contar con un intérprete de lengua de señas. También cuando se hacen trabajos en equipo, trabajos en grupo, saber de que cuenta con un intérprete de lengua de señas para mayor accesibilidad y atención. Esto es parte de nuestros derechos, el poder tener una persona pues que escuche la información y pueda transmitirnos. También de parte del intérprete es ponerse en un lugar donde pueda escuchar muy bien al profesor y de esta manera recibirle mejor la información y poder interpretarla mejor. Igual pasa en el área de la universidad y no solamente en el área académica, en cursos, en seminarios, en talleres. Es muy importante, no puede faltar un intérprete. Eric, tú que estudiaste en España, ¿puedes explicarnos un poco de cómo fue el acompañamiento con el intérprete? ¡Wow! Mi experiencia. Yo crecí aquí, en Panamá, y la verdad siempre sentí que me hacía falta el intérprete. Por ejemplo, en la escuela, en el colegio, en la universidad aquí en Panamá, no había intérpretes.
Yo siempre iba bien, tenía muy buenas notas, pero fue más difícil cuando entré a la universidad porque los profesores pues hablaban muy rápido y no podía entender las clases. Se perdía la información. Me sentía enojado, frustrado y yo le decía a mi mamá que pues me hace falta un intérprete porque no logro leer todo en los labios. Más o menos 3 horas, 4 horas, toda la información leyendo labios, pues es muy complicado, se pierde información. Y es un derecho de la comunidad sorda, de los sordos, contar con intérpretes de lengua de señas. Es lo correcto para la comunidad sorda. Lo que hacía era concentrarme mucho en estudiar y estudiar para poder alcanzar las notas. No tenía vida social, no tenía nada fuera de la escuela porque tenía que pasar todo el tiempo estudiando. Y puedo compararlo con España, pues entré a la aula de clases y me colocaron un intérprete y de una vez pues me sentí cómodo, feliz, la información llegaba bien, podía aprenderlo de la mejor forma, pues estudiaba normal porque tenía un intérprete de lengua de señas que me facilitaba la información. Así que definitivamente que siento que en Panamá necesitamos desarrollar más el colocar los intérpretes igual que en España en todas las áreas. Muchas gracias por tu experiencia, Eric. Profesor Alex, ¿puede explicarnos un poco acerca de el proceso de colocar un intérprete de lengua de señas? Sí, yo sé del contexto de Colombia. En Colombia tenemos intérpretes en el área de la educación, en seminarios, en talleres, en cursos. En estas diferentes áreas se cuentan con intérpretes a los diferentes niveles, a niveles básicos, a niveles medios de educación, hasta niveles superiores como la universidad. Pero algunos de estos contextos, por ejemplo, en los niveles inferiores como primaria, donde los profesores no saben la lengua de señas, ¿qué es lo más recomendable? Que los niños sordos cuenten con un intérprete para que le interpreten la información desde que son pequeños. Deben tenerlo. Igual a medida que siguen el proceso educativo, por ejemplo, en la educación básica, la educación media, en la secundaria, hasta la universidad, deberían ser acompañados con intérpretes. Pero yo he realizado investigaciones de que está bien de que los niños sordos sean acompañados con intérprete en un contexto de oyentes. Sí, es importante, pero los sordos deben estar expuestos a la lengua de señas, es lo mejor realmente. Que un profesor sordo, le enseñe a los niños sordos porque es diferente. Por ejemplo, la metodología, la didáctica va a ser diferente que un profesor sordo se lo dé o le educa a un niño sordo que a un profesor oyente. Es lo mejor. Ahora, en el contexto de que los niños sordos estén incluidos, es importante que sean acompañados con un intérprete. Ahora, he realizado estudios para ver cómo es esa interacción entre los sordos y los intérpretes. Ahora bien, ¿debe un intérprete enseñarle a los sordos?
Sí, siempre ha habido sordos que son intérpretes. Por ejemplo, en la televisión podemos observar en las noticias recuadros. Es muy importante que un sordo, junto con un intérprete oyente, se acompañen. Pero ahora en el contexto educativo, en la educación, ¿debes un intérprete sordo y un intérprete oyente estar en ese proceso educativo? ¿Sí me explico? ¿Qué pasa allí? Bueno, según lo que he estudiado y he analizado, es lo mejor para fortalecer la identidad del sordo, que sea un sordo que le enseñe y no un intérprete. Por ejemplo, en Colombia y en diferentes países hay intérpretes oyentes que le enseñan a los sordos, pero los sordos, los niños sordos tienen la necesidad de integrar su cultura, de aprender su cultura. Ahora, es importante que un sordo le enseñe esto, o la cultura, su identidad a los niños sordos, es lo mejor. Sí, así mismo es. Muchas gracias. Definitivamente que muy claro. Entrar a una escuela y que todos tus profesores y todos sean sordos, la verdad sería lo ideal. Sería un sueño poder alcanzar esto. Es algo que queremos, la verdad. Por eso, mientras queremos, pues empezando en inclusión, contar con intérpretes de lengua de señas. Drueta, ¿nos puedes explicar un poco acerca de tu experiencia en Argentina? ¿Cómo se coloca un intérprete en un área académica? Sí, la verdad depende de muchos factores. Depende del área también. No puede ser igual la forma en que un intérprete entra a todas las áreas. También depende de la edad de la persona sorda. No es lo mismo a nivel universitario que un niño pequeño. Además, yo como profesional intérprete debo saber en qué situaciones puedo estar como intérprete. A la hora de obtener un título de lengua de señas, debo de saber en qué áreas puedo interpretar. Por ejemplo, luego de estudiar unos 5 años teniendo un título universitario, pues ya podría entrar como intérprete de lengua de señas a interpretar. Teniendo un título de 3 años, metiéndome a estos lugares a interpretar, la verdad, no es suficiente conocimiento para poder hacer un trabajo correcto. Sería solamente básico. Entonces, a la hora de entrar a trabajar y de comenzar a ir a talleres o a ir a seminarios o entrar a cursos o estar en el nivel educativo desde niños hasta el área universitaria, la verdad se necesita un intérprete que tenga conocimiento del tema para poder hacer accesible la información. El intérprete debe tener experiencia en la lengua de señas, no solamente básica, para poder entrar a interpretar diferentes temas. Debe tener conocimiento. Por ejemplo, si yo entro a estudiar lingüística, es una investigación profunda, es temas profundos lo que se va a dar. No es lo mismo el intérprete que va a interpretarle a Susan en educación especial o al profesor Alex, por ejemplo, que es antropólogo. Los temas son completamente diferentes. Significa que yo necesito buscar un intérprete que sepa del tema y que pueda hacer el mejor proceso interpretativo. De ahí la importancia de las especialidades por temas en cada área. No solamente un intérprete que pueda abarcar todo. No, no debería ser así. Necesitamos tener conocimiento, interiorizar el conocimiento para poder acceder a este. También para poder ser intérpretes de niños,
pues necesitas tener la experticia para poder trabajar con niños e involucrarte con ellos a la hora de interpretar. No es lo mismo entonces a la hora de interpretar a nivel universitario. Entonces es muy variante este tema. Hay que hacer muchas investigaciones de las áreas de enseñanza, ya sean básicos, 3 años, 4 años, dependiendo del área y dependiendo del currículum universitario que tenga. Luego de esto, de que ya te gradúes como intérprete, luego de eso, entonces debería haber un tipo de posgrado para poder estudiar la especialidad que te toque trabajar. Ese es un tema que nos toca a nosotros, estar pendiente de la formación del intérprete. Es muy poca la formación que reciben los intérpretes. Y de ahí entonces poder armar este tipo de grupos para poder especializarse en diferentes temas especiales para cada uno. Y poder estar enlazado junto con, como dijo el profesor Alex en antes, pues hacer equipos de acompañamiento con sordos para poder entonces llevar a cabo seminarios, diálogos y pues hablar en temas en general. Es aún algo que hay que investigar más. Estudiarlo más, llevarlo a exámenes para poder desarrollarlo. Sí, perfecto. Muchas gracias por tu experiencia. Wow, definitivamente que los intérpretes no deberíamos acaparar todos los temas, es un poco complicado, definitivamente. Pero pues a la falta de no haber, pues nos toca a veces entrar en todos los temas y aprender un poco de todo. Definitivamente que es algo que se necesita estudio. Ya tenemos 2 sueños, ¿no? Tener una escuela de sordos con solo sordos y también intérpretes especializados en cada tema. ¿Profesor Ares quiere agregar algo? Sí, 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 y está muy bien ese sueño, pero podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacerlo mediante actividades o ¿qué más podemos hacer para lograrlo? Por ejemplo, pensemos en el futuro o pensemos también que en un sordo que enseñe, pero no lo encontramos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos comenzar tomando una persona sorda, incorporarla al trabajo para que desde esa manera, pensando en un futuro, lleguemos y digamos, bueno, no encontramos a esa persona, tenemos que esperar. No, desde ahora, es fácil, desde ahora podemos incorporar a una persona sorda y empezar a dar esos pasos, paso a paso, que nos lleven a consolidarnos y lograr nuestro objetivo. Es lo que pienso. Sí. Susan, ¿quieres añadir algo? Sí, la verdad, aquí en Panamá también hay intérpretes sordos. Por ejemplo, Eric también es intérprete y yo también soy intérprete. Hay que asegurarse también de poder mencionar este tema, ¿no? En Panamá ya contamos con intérpretes sordos y definitivamente hay que hacer más investigaciones que tenga que ver con maestría, posgrados, para poder hacer la inclusión correcta, examinarlo de manera correcta, ver cuáles son los problemas, la situación que tenemos en Panamá. Y tal y como dice el profesor, pues empezar a trabajar y poner manos a la obra. Y no solamente se tiene que hacer por provincia, sino en todo el país. También hay muchos profesores, hay muchas personas sordas que son profesionales. Y siempre pues decimos que hace falta de intérpretes, pero hace falta de que nosotros mismos pues hagamos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. También hacer nuestra tarea.
como personas sordas. Ya cuando desarrollamos la lectoescritura en español, pues aprendernos las leyes, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, aprender a estudiar estos y poder entonces equiparar nosotros mismos nuestras oportunidades y poder así de esta manera hacer un acuerdo entre todos y poder ayudar a los intérpretes a nivel educativo. Y no solamente a nivel educativo, sino también laboral. Elaborar un plan para poder enseñar a otros, tener un doctorado, tener un técnico, tener un niveles educativos que puedan ayudarnos a poder transformar la educación y enseñarle hasta a los niños. Otro punto que también es importante es que los intérpretes deben tener conocimiento, por ejemplo, en el tema de matemática. Los intérpretes deben tener un poco de conocimiento, aunque sea básico, para poder enseñar de la mejor forma. Cuando llega a la secundaria, ¿cómo hace un intérprete si no sabe física, laboratorio? La verdad es un poco complicado. Entonces, de ahí la importancia que el intérprete también tenga conocimientos en todos estos temas para poder desarrollar su trabajo. Muchas gracias, Susan, por tu participación. La verdad, la opinión de ustedes es muy buena, pero tengo otra consulta. Ya sabemos de que es importante poner un intérprete en todas las áreas educativas, pero ¿se pone un intérprete en esta área como accesibilidad y ya? ¿O qué cosas deberíamos pensar a la hora de poner un intérprete? Por ejemplo, ¿podemos contratar un intérprete para que se quede allí 8 horas trabajando? ¿O qué formas hay de facilitar su experiencia laboral dándole información antes o algo? Eric, por favor. Bueno, yo pienso que el intérprete tengo 4 cosas aquí. Por ejemplo, debe tener formación. Segundo, tiene que tener habilidad profesional. Y tercero, tiene que poder adaptarse a la comunicación. Por ejemplo, antes de clase, quizás poder aprender un poco sobre cuál va a ser el tema, algunas palabras que no conozco, pues contactar a un sordo y poder saber cómo poder manejar este tema y ya cuando llega el momento de entrar a una clase, puedes poder hacerlo de la mejor forma. Y cuarto, debe tener tiempo de preparación. Estas 4 cosas pienso. Y pienso que el intérprete debe saber los temas a profundidad para poder llevar a cabo un trabajo correcto. Yo entiendo que la vida del intérprete es dura, sí, yo lo entiendo y respeto lo que hacen como intérpretes. Juan, ¿qué opinas? Bueno, a la hora que dijiste de tener un intérprete trabajando 8 horas, es imposible. No, la mente no procesa eso. Debe de haber relevos. Cada 20 minutos, relevo. Y también depende del área, ¿no? Por lógica, 20 minutos y relevo. Es suficiente para que el mismo cerebro descanse. 8 horas interpretando es imposible. Pero tal y como dijo Eric, sí, el intérprete tiene una jornada laboral, porque necesita antes tiempo de preparación, si no sabe la lengua de señas, no sabe qué significa, la información que va a transmitir después, así que lleva un proceso de entender. Y de verdad son mucho más de 8 horas lo que puede trabajar. El proceso que hace antes, durante y luego de que termina. Antes, pues estudia, se educa a sí mismo, busca qué señas podría utilizar. Luego, en el proceso de trabajo como interpretación y posterior a este, pues se encuentra con la persona sorda para ver
asegurarse de que haya sido clara la información que recibió en el área de clases o si necesita algún tipo de asesoría. Y pues también asegurarse de que el intérprete pues tenga su ética, tenga su forma de trabajar correctamente y aparte de eso pues tenga su agua al día, tenga un lugar como donde estar, asegurarse de que si está el sol pues acomodar un poco el espacio. Entonces yo pienso que definitivamente el intérprete debe encontrarse antes con las personas a las que va a interpretar para poder saber a qué ritmo interpretar, entrar al lugar a donde va a interpretar y saber dónde se va a sentar, dónde va a estar, dónde puede huir mejor y de esta manera pues hacer mejor su trabajo. Y todo esto requiere tiempo antes, durante y después. Solamente con llegar al lugar y ver el lugar correcto donde se va a sentar, dónde va a estar, asegurarse de que si necesita estar de pie o si puede estar sentado, ver quién es el que va a hablar, a ver si conoce del tema, asegurarse de poder ver algo del tema. Es un proceso de trabajo el que lleva el intérprete. Y eso debe ser experiencia propia y debe tener conocimiento. No es solamente recibir un salario de 8 horas y ya, no, la verdad, trabajan mucho más y el salario que reciben es muy poco. Y aparte de eso, hay que cuidar la salud. El estar de pie tanto tiempo, interpretando, el cerebro se agota, las manos se agotan. Y el intérprete no solamente hace señas, sino que también hace voz, las cuerdas vocales, la garganta se cansa. Sobre todo cuando es en el área educativa. Los intérpretes pues hacen utilizan su voz también para hacer este tipo de traducción. Entonces, en diferentes áreas, la verdad, hay muchos puntos que debemos analizar. Si pueden tener conocimiento del profesor, si hay que buscar en todas las áreas para poder tener conocimiento, saber qué significa ser intérprete, qué significa. La persona piensa que es un ayudante de la persona sorda cuando no es así. Es solamente el traslape de la comunicación entre dos lenguas, es el proceso del intérprete. Y de ahí la lucha que se ha tenido para poder hacer este trabajo de la manera profesional. Es solamente un pase de información. Es una herramienta. Wow. Wow, nos podríamos quedar aquí hablando mucho de ese tema. Entonces ya hemos visto las necesidades que tiene un intérprete a la hora de colocarlo en un lugar, ¿no? Tiene necesidades que cubrir para poder hacer su trabajo correctamente, tanto antes, durante o después. Pero ahora que ya tenemos las necesidades cubiertas, lo tenemos en el área correcta, lo tenemos frente a las personas sordas, ¿qué hace? ¿Solamente escucha e interpreta? ¿O qué más logra un intérprete? ¿Cómo funciona un intérprete dentro o haciendo su proceso de traducción? Por ejemplo, a la hora de hacer grupos de trabajo dentro de un aula de clases, ¿debe participar o no debe hacerlo? ¿Pueden decirlo? Quizá el profesor Alex. Sí, alrededor del mundo ya contamos con investigaciones sobre la interpretación y su contexto. Para poner un ejemplo, Jenimar Nakir, ellos realizaron investigación sobre el intérprete. Ellos mencionan que debe tener cierto control entre el sordo y la persona oyente. Sí, es importante que el intérprete tenga un control. Es al igual que una persona que dirige el tránsito tiene el control de los automóviles. El intérprete debe tener cierto control. Ahora bien, no puede permitir que todo sea un caos. Sí, debe tener cierto grado de control. Como segundo investigador tenemos a Meyer.
Él realizó investigación no en el contexto educativo, sino en un contexto más humano. Y su investigación sobre los intérpretes menciona que el intérprete debe cumplir una función de interpretar ella sin ningún tipo de apoyo. Recibe la información y la transmite. Esa es su función del intérprete. Eso debería ser, por decirlo así, la ley para todos los intérpretes, ¿no? Una ley de neutralidad, ¿sí? Donde el intérprete pasa la información y ya. Pero esa investigación de Medger no es en el contexto educativo, es un contexto más humano, ¿no? Pero no es lo más correcto. Que el intérprete no tiene responsabilidades, no, no es lo correcto. Porque el intérprete tiene que apoyar al sordo. Su función no es solamente entre decir yo te interpreto y a ver cómo te las arreglas tú y él, ¿no? ¿Sí? Cuando está en un escenario de interpretación, es cierto, debe estar, debe cumplir con el rol de transmitir la información, pero también debe ver las necesidades del sordo para brindarle un apoyo, ¿no?, a este sordo. No solamente ahí te interpreto y ya, no. Debe haber el intérprete es un complemento, un asistente, ¿no? Pero también está el otro extremo, aquel intérprete que, por decirlo así, toma el control y opaca al sordo. No, no debe ser eso así. Debe estar consciente y tener estrategias de cómo manejar la situación y dar respuesta en ese contexto. Ahora, cuando nos vamos al área o al contexto educativo, es igual. Por ejemplo, el intérprete recibe la información y transmite y ya. Sí, está bien, ¿verdad? Tal vez piensas que eso es tu rol, pero los escenarios de interpretación son diferentes. Para poner un ejemplo, un intérprete de conferencia, de un discurso o una ponencia, esta persona habla y el intérprete solo hace señas y ya, esa es su función, recibir y transmitir. Tiene un intérprete de apoyo y solamente hace señas. Pero cuando nos vamos al contexto educativo, hay una interacción diferente. ¿Sí me explico? Yo debo estar consciente de cómo manejarme en ambas situaciones. Por ejemplo, en el contexto educativo hay ciertas necesidades, ¿no? Y tienes que jugar cierto rol, si es necesario, tener cierto control, recibir la información, transmitirla y decir, no, ya, esta es mi función. No, debes ver las necesidades porque es la responsabilidad junto con el sordo de dar respuesta a ese contexto. Yo como intérprete debo saber cómo manejarme en ese contexto, porque no es lo mismo los niños que los adultos. Por ejemplo, los adultos en un nivel universitario tú la interpretas y ya, pero los niños no es igual. Pensemos, por ejemplo, mi función es interpretar y ya. Al igual que en la universidad, le enseño y a ver tú cómo haces. No, porque los niños se quedan perdidos, tienen necesidad de que tú le expliques, los apoyes, le enseñes a ver con el profesor y tengas esa interacción para poder apoyar y dirigir al niño. Sí, así mismo es, correcto, perfecto. Susan, ¿quiere agregar algo? Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo soy maestra. Tengo experiencia con niños sordos. Yo necesito evaluar las señas para poder asegurarme de que la comunicación es correcta. Algunos prefieren la lengua de señas, otros prefieren hablar o otros son muy gestuales. Entonces necesito saber cómo aprende el niño y también cómo hace para aprender dentro de su ambiente familiar. Y lo mismo puede ser en el área educativa. Por ejemplo, en español o ciencias naturales, las venas, el sistema nervioso. Yo como intérprete, si yo empiezo a deletrear y decir palabras, el niño, pues la verdad no va a entender. Son muchas señas. De ahí
que, como dije anteriormente, es importante que el intérprete tenga un conocimiento anterior sobre el tema. ¿De qué está hablando? Recibir retroalimentación para poder darle una mejor comprensión al niño. ¿Por qué? Porque los niños sordos, cuando son chicos, la verdad captan muy rápido, entienden muy rápido, pero de forma visual. Entonces, tiene un intérprete, está bien, pero cuando llegan a la universidad, la verdad, pues no cuentan con un intérprete o pues no les gusta el intérprete que tienen. Pero también tiene que ver mucho con el proceso que tuvo antes de llegar allí. Por eso la importancia de tener un intérprete. Yo crecí sin un intérprete en las aulas de clases y también tengo un hermano sordo. Y la verdad fue una lucha siempre por conseguir un intérprete y nunca hubo. Entonces, lo que nosotros teníamos era un profesor de educación especial que nos ayudaba o nos interpretaba en el aula de clases. De ahí la importancia de que los educadores en especial deben saber lengua de señas. Aprenden braille, aprenden muchas otras herramientas, pues deben aprender también este idioma, la lengua de señas, para poder hacer encajar o poder hacer su trabajo de forma correcta dentro de un aula de clases. Si yo soy profesora de educación especial y siento que el niño pues tiene una carencia en alguna materia, pues puedo interpretarle para que pues pueda aprender. Pero definitivamente que falta más, ser como obligatorio, debe estar en una ley y que se cumpla en base a lo que dice la ley, el aprender lengua de señas cuando te toca atender niños sordos. Y no solamente niños, sino en todo el proceso hasta llegar a la universidad. Todavía la universidad es más difícil. Cuando son niños, pues es un poco más contacto con el niño para asegurarse de que está entendiendo. Entonces, depende del ritmo en el que el niño aprende, si lo hace lento, lo hace más rápido, la forma en que capta. Entonces, de ahí la importancia de tener experiencia a la hora de hacer este trabajo, el rol que tiene el intérprete y también la vocación que tenga, la pasión que tenga a la hora de elaborar el trabajo hará que lo haga de una mejor forma. Siento que estas cosas son importantes. Muchas gracias, Susan. Eric. Si su seña, profesor Alex, ¿es así? Ok, Alex, muy bien. Yo opino un poco diferente. En mi experiencia en España, recuerdo perfectamente, entré a la oficina de personas con discapacidad y yo le dije que prefería, si necesitaban un intérprete, y yo le dije que sí, definitivamente. Me llevaron a una forma donde me dice, la verdad yo no sabía, nunca había contado con un intérprete, pero allí me dicen que dentro de la universidad el intérprete, su trabajo dentro del intérprete es que pues yo decido cuándo necesito que él me interprete. Por ejemplo, yo como persona sorda puedo parar la interpretación. Puede parar un momento para descansar. Yo no sabía. Yo puedo decirle que pare un momento. Quizás yo necesito pensar un poco o descansar la vista. Por ejemplo, también si el profesor está hablando de mucha teoría o algo por el estilo, tenemos que hacer un trabajo en grupo con compañeros. Yo puedo decirle al intérprete que espere un momento mientras yo trabajo en grupo y si yo tengo alguna duda de la información, pues puedo entonces decirle que venga y me interprete. Son gran cosas que yo no sabía del proceso que lleva un intérprete en un salón de clases. Pensaba que entraba, interpretaba y ya. Pero la verdad es diferente, ¿no? Y también el proceso que ejecuta con las personas sordas, el servicio que hacen allá en España.
Yo la verdad pienso que el proceso que ejecutan los intérpretes allá profesionales es muy completo. Sí, necesitamos mejorar algunas cosas como esas en Panamá. Necesitamos leer más, investigar más. Sí, perfecto. Ahora yo quiero hacer una última pregunta. La situación que tenemos ahorita mundial es complicada, el tema del coronavirus. La mayoría de las personas o todas utilizan ahora mascarillas y los sordos necesitan más de los intérpretes. Antes pues se sentían un poco cómodos pudiendo leer un poco labios, pero ahora ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Pueden decirme por favor cómo la están pasando? ¿Quién quiere comenzar? A ver. Ok. Juan, por favor. Pues dos cosas, en mi experiencia. Por ejemplo, yo antes fui vicepresidente de WASLI, la Federación Mundial de Sordos. Yo fui vicepresidente del 2013 al... Fueron por 3 años. Y esto, pues aprendimos mucho, tuvimos muchas experiencias en diferentes temas, en cultura, a nivel laboral, en ética, en diferentes temas. Y también en los intérpretes. Y la verdad hay algo que aprendí en ese momento, médico, cuando utilizan pues la indumentaria de mascarillas y demás. Entonces me dicen la importancia de aprender a comunicarnos de forma visual. Y pues vi eso y hasta ahora vengo a recordarlo por el momento en que vivimos del coronavirus. Pues puedo enlazar esto que estamos viviendo ahora con lo aprendido antes. La importancia de la comunicación visual. Pues eso nos ayuda un poco. Pero la verdad no era que estábamos acostumbrados a esto. Sentimos ahora que nos hace falta la lengua de señas o poder leer labios. Pero definitivamente, pues necesitamos pues cambiar la cultura, adaptarnos a las circunstancias y ya poco a poco pues hemos ido aceptando. Algunos, ¿no? Claro. Esto como primero. Y dos, pienso que también pues los intérpretes, ya sean sordos o oyentes, el intérprete sordo podría utilizar una mascarilla porque el intérprete sordo hace muchos gestos, se conecta de una mejor forma con la comunidad sorda. Y no quiero decir con esto que el intérprete oyente es malo, no. Pero el intérprete oyente pues debe saber conectarse de forma visual a la hora de interpretar. Hay que tener empatía con las demás personas. Esto es muy importante. Y dos, pues a nivel gubernamental, a nivel médico, se necesita utilizar mascarilla. Entonces necesitamos transformar un poco más la forma de hacer señas. Necesitamos empezar a lo que hacíamos con los gestos en la boca, pues tenemos que ponerlos en los ojos y en las cejas ahora, porque esto ya no se ve. Ya si estuviéramos lejos de la persona a la que le estamos interpretando, pues podríamos quitarnos las mascarillas para poder hacer un mejor trabajo. Pero pues habría que ver las leyes de las diferentes áreas o diferentes países para poder desarrollar este trabajo de la mejor forma. Ahora estamos haciendo todo de forma virtual, pues y ahí sí, definitivamente que el mundo es mejor cuando se puede hacer de forma virtual. El problema es que ahora hacemos señas chiquito. Ese es otro tema también, que no es solamente la mascarilla, sino que ahora se nos redujo el espacio para interpretar o para hacer señas. También a la hora de hacerlo virtual, saber, ha cambiado por completo el fondo que utilizamos, la ropa que utilizamos.
Hay que retroceder un poco, se congeló. Bueno, estaba diciendo de que definitivamente, pues a la hora de hacerlo virtual, el intérprete pues ahora tiene que alejarse más de la cámara para poder verse más completo. Pues son temas que no habíamos visto antes. No solamente es el tema de la mascarilla, también hay muchos temas que tenemos que añadir ahora por la situación actual. También he visto que se pueden cambiar las mascarillas por caretas transparentes. Aquí en Argentina he visto a algunos intérpretes que utilizan la careta transparente sin mascarilla para interpretar. Puede ser una posibilidad. Yo quisiera añadir algo, dice Susan. Pues a la hora de traer un intérprete. Por ejemplo, si yo necesito ir a una oficina a sacar una licencia para el carro, para manejar, allá no hay intérpretes y ellos tampoco saben señas. Quizás tengamos un intérprete muy lejos o está enfermo, no puede salir. Entonces, pues yo mismo como persona sorda necesito sacar eso. Así que vengo y me pongo en la fila, todos con mascarilla, pues les digo que soy una persona sorda, a ver si me pueden escribir para poder comunicarnos. De ahí la importancia de la escritura del español. Entonces, si no se puede comunicar de esta forma, definitivamente que es complicado. Entonces, a la hora de llegar a un lugar como este, antes de llegar a un lugar, pues fui con mi hermano, él también es sordo, él necesitaba renovar licencia, él me dijo que lo acompañara como su intérprete, así que fuimos juntos. Y la verdad fue difícil, no había forma de comunicarnos. Había personas en fila. Yo le dije que él necesitaba sacar una licencia y que ya tenía cita, hablando con la mascarilla puesta, y yo le decía que por favor me escribiera y me decían que no, pues que no pueden tocar la pluma porque puede estar contaminada. Así que la comunicación fuera un poco difícil. Así que había personas atrás esperando de que la fila avanzara. Y yo, pues tomé la decisión de quitarme la mascarilla y decirle, por favor, él tiene una cita y su nombre. Y volvió entonces a leer la lista y estaba allí. La verdad es difícil llegar a estas circunstancias, pero pues como personas sordas, nosotros mismos tenemos la responsabilidad de ver cómo podemos mejorar esta situación. Lo más factible sería tener una persona, un intérprete allí para que llegue y se comunique con nosotros. Pero si no, pues nosotros mismos tenemos que ver cómo arreglamos o mejoramos la situación. Lo mismo sucede si vamos al médico, si vamos a una farmacia, tratar de ver cómo lo hacemos más gestual para que nos entiendan, porque no podemos estar llevando un intérprete a todos los lugares donde vamos. No hay muchos intérpretes, son muy pocos. Y son pues cosas que tenemos que adaptarnos a la situación en estos momentos. Hay que aprender a leer las cejas, el movimiento de los ojos. También tratar de buscar conseguir mascarillas transparentes, que esto puede facilitarnos un poco más. De verdad que yo estoy de acuerdo con este tema de las mascarillas y el movimiento facial. Muchas gracias por tu experiencia, Susan. Eri, ¿quieres añadir algo? Sí, el tema de la situación actual, lo digo por mi experiencia aquí laboral, lo de la mascarilla es muy difícil para mí, la verdad. Yo trabajo aquí en una oficina con computadoras, pero nosotros para poder llamarnos normalmente nos tocamos porque somos personas sordas. Así que pues hemos llegado a tener que escribirnos para pasarnos la información, para poder comunicarnos a través de la escritura.
También pues algunos aquí han tomado la decisión de que cuando van a hablar pues se quitan la mascarilla para yo leerles los labios. Pero la verdad ha sido muy complicado acostumbrarme a esto. Hasta para respirar se me dificulta. Pero pues hay que tener paciencia y aceptarlo. Paciencia. Profesor parece que no nos ve. Ok. Profesor Alex, ¿quiere añadir algo? No, está bien, se ve un poco pausado, pero está bien. No, adelante, excelente. Muy bien, entonces, de verdad, muchas gracias a todos. Estoy muy feliz y emocionada de poder haber pasado este ratito con ustedes. Queríamos saber desde ustedes su perspectiva, su forma de trabajar, cómo podemos utilizar a un intérprete como herramienta. Ha sido muy valiosa la información que hemos tenido aquí. Ver todas las necesidades que tiene un intérprete, cómo funciona este como herramienta, cómo desde bebés hasta que llega a una vida adulta, ya sea llegar a diferentes lugares, cuando ya te gradúas, no es solamente que necesitas un intérprete para nivel educativo, también cuando llegas a oficinas, eso lo discutiremos en otro tema, porque podríamos pasar horas aquí hablando de este tema. Un gusto de verdad, muchas gracias por haberme acompañado en este diálogo para resolver este tema. Muchas gracias. Entonces, nos vemos luego. Los quiero.